Estamos hablando de música con el maestro Rodolfo Pérez González. Hablemos, maestro, de la música popular, digamos que de las pequeñas bandas, que se ha popularizado tanto que la gente identifica inmediatamente estas melodías. Y hay dos grandes compositores, primero hablamos de uno y después del otro, que tienen que ver mucho con esta popularización de la marcha. El uno es Julius Fusik y el otro es Philip Sousa. Sí, la popularidad de la marcha fue total. Y hay un comentario muy lindo a propósito de Sousa. Hay un hermoso comentario de James Taylor, donde él habla de que debía haber un paraíso a donde van los genios menores. Y entre los genios menores pone precisamente a Philip Sousa. Dice que que es uno de los mayores bienes que le ha hecho a la humanidad el haber permitido marchar a los soldados en grandes jornadas sin cansancio. Eso lo había descubierto ya el maestro Federico el Grande de Prusia, que era especialista en emprender trifulcas, en hacer guerras y en perder guerras, en todo eso era especialista él. Pero había encontrado que cuando los soldados marchaban siguiendo una banda que tocaba música, no simplemente el redoble de tambor y la cosa, sino que le hacían música, el ejército marchaba perfectamente 40 kilómetros y llegaba relativamente vigoroso y descansado al final. Sin embargo, cuando hacían esa misma marcha sin la ayuda de la música, el ejército llegaba demolido, llegaban supremamente agotados. Esta cosa en realidad es uno de los méritos grandes que tiene Sousa. Desgraciadamente esto no hay que referirlo como la utilidad que tiene para el servicio de los ejércitos y para que lleguen en mejores condiciones de matar gente, sino más bien el hecho real de que la música produce realmente un estímulo vital tan importante que fue utilizado también con fines prácticos como este. Es el caso de sus famosas marchas, las marchas de Philip Sousa, que son muchísimas. Hay algunas como hay una que tiene nombre en castellano, El Capitán. El Capitán es parte de una ópera que se llama así, El Capitán. En castellano, pues el título por más señas. Y yo no conozco esa obra, pero sí conozco la marcha, que es una de las innumerables marchas de Philip Sousa, que todas las grandes bandas y sobre todo las bandas americanas siguen sacándole partido, porque se ve que la pequeña banda del señor Sousa, del capitán Philip Sousa, era de un virtuosismo realmente notable. Por ejemplo, él descrestaban al público con los solos que hacía o los gorjeos que hacían con cuatro flautines y con unas tubas que hacían maravillas, y los trombones. Eran excepcionalmente virtuosos en la interpretación estos señores de la pequeña banda de Philip Sousa, y esto se refleja precisamente en esas partituras de características absolutamente sinfónicas y de una muy bella sonoridad. Lo que no cabe la menor duda es que este señor era un melodista excepcional. Muchas veces las composiciones de marchas, Waldteufel, otros, son un poco machaconas, es decir, se apoyan en el ritmo de los dos tiempos, el quier dos, y son muy pobres desde el punto de vista melódico. Ese no es el caso de Sousa. Sousa hay una bella melodía siempre hilando toda la marcha, y una estructura que corresponde exactamente a las buenas construcciones de danza. Una parte central, una especie de trío, donde generalmente hace gala de una habilidad melódica extraordinaria. Maestro, y además Sousa, además de ser un buen músico, un buen melodista, como usted lo dice, también es un inventor, el sausafón. Eso fue un homenaje que le hicieron a él, el sausófono, que era una especie de el instrumento más grande que hay en las bandas sinfónicas. Eso que la gente llama la tuba, o
sí, que es lo más distintivo y lo más bonito, si se quiere, que es ese gran pabellón que generalmente está en la parte de atrás que hacía las veces de la tuba. Y lo llaman con varios nombres, entre otros sarrusófono, que es una deformación del saxófono, que era precisamente el instrumento que el señor Sachs hizo bautizó en homenaje a Sousa, que en esta, pues las invenciones de Sachs, entre otros el saxófono o saxofón, fue un instrumento que fue diseñado e inventado con miras a conseguir un contrato de las bandas del ejército francés. Este señor era belga y después de muchos experimentos encontró un instrumento que servía como para puente entre los cornos, por ejemplo, y las maderas, y tenía una flexibilidad y un sonido supremamente agradable, que era el saxófono, pues, o saxofón. Y entre los muchos instrumentos que él construyó estuvo que era precisamente en homenaje al señor Sousa, y que es un bajo de unas características muy especiales. La tuba pesa una barbaridad. El saxófono era desarrollado, es decir, casi que diseñado de manera que el intérprete, el músico, lo llevara sobre los hombros, que era donde menos pesaba, porque llevarlo en la mano cargado era absolutamente imposible. A las 2 cuadras el tipo estaba pidiendo los santos óleos. Era una cosa, pues, la ayuda que hace a la instrumentación de banda con ese aparato es muy grande. Esto, pues, a propósito del señor Sachs, se puede recordar que murió en la absoluta inopia. Se quebraba por ahí con cierta regularidad cada determinado número de años. Y él pues terminó su vida en una de esas quiebras horribles, pero sus instrumentos llegaron a una popularidad absoluta. El saxófono, que es un instrumento que tiene muchas similitudes con el clarinete, permitía que un clarinetista lo tocara sin un entrenamiento muy extenso. Es decir, un clarinetista con un pequeño entrenamiento podía manejar el saxófono, que tenía una sola lengüeta como el clarinete, y pues que casi que la técnica del clarinete le servía para el saxofón. Vamos a compartir con los oyentes la música de Philip Sousa.
Hay un nacimiento también el 28 de agosto que fue conocido en el mundo de la música como el Chopin colombiano, el maestro Luis A. Calvo, en 1882, el 28 de agosto. Luis A. Calvo. Luis A. Calvo, yo no sé por qué se lo llaman así. Lo deben llamar don Luis Antonio Calvo. El nombre, que es el nombre completo del... Casi no averiguo yo este dato. Me lo proporcionó el doctor Rodríguez, que es uno de esos investigadores de la música colombiana. Me proporcionó el dato de que es Luis Antonio Calvo. Eso de Luisa Calvo suena se como, conoce como doña Luisa Calvo, ¿no? Sí, ese es el nombre con que se le ha conocido siempre. Y también se le ha dicho el Chopin colombiano. Seguramente, y yo creo que tiene méritos grandes, porque su música tiene un especial refinamiento, pese a que don Luis Antonio fue uno de esos músicos que se tuvo que hacer él mismo. En gran medida, pues él fue autodidacto. No quiere decir que no hubiera estudiado, estudió con todo el mundo. Es que el autodidacto es el que no estudia en un lugar con un profesor determinado, sino que estudia con todo el mundo y con su propia experiencia. La desgracia de su vida fue pues que en el año 1917 le diagnosticaron la lepra y era, según la costumbre de la época, pues aislar a los leprosos porque eso es que era muy contagioso. Resulta que la lepra no es muy contagiosa, ni poco, yo creo que es de las enfermedades menos contagiosas que hay. Es más contagiosa la pobreza, pues, pero lo que es el mal que él tenía lo obligó a recluirse en Agua de Dios, el pueblito ese, el lazareto ese ahí cerca de Girardot. Él, de todas maneras, siguió componiendo y la producción de Calvo es bastante extensa y bastante uniforme en cuanto a calidad. La armonización siempre es pertinente, que es uno de las fallas grandes en los compositores colombianos, que es las armonizaciones rebuscadas o cojas. Son armonizaciones que no sostienen debidamente la correspondiente melodía. Las infinidad de canciones, danzas, bambucos, pasillos y música bailable que compuso Luisa Calvo andan por ahí dispersas y todavía no hemos tenido la decencia de recoger esta obra que es maravillosa. Un intento que se hizo fue precisamente con una colección de obras religiosas que funcionó por mucho tiempo. Esa sí fue editada, que se llamó Arpa Mística. Este fue un empeño propio de él, donde él recogió pues música de la que se cantaba en las iglesias por allá por los años 30 más o menos, la década del 30, y que gracias a él, a su propio esfuerzo, se conservaron, pero no son lo más significativo de él. Sin embargo, sus piezas para piano, sus intermesos y sus valses y sus la gacela, añoranza, todas aquellas canciones y danzas son indudablemente las obras de antología de la música colombiana. Ha dicho Ignacio Perdomo, Monseñor Ignacio Perdomo Escobar, que por lo elegante de su factura y su subida inspiración es el patrimonio musical y trasunto de las mejores esencias románticas de Colombia. Yo creo que todo esto es muy merecido. En el año 1941, bajo su propia dirección, la Orquesta Sinfónica, la Sinfónica de Bogotá, que llaman de Colombia, interpretó su fantasía, escenas pintorescas de Colombia. Esta fue en realidad una obra que no está dentro de lo normal. Su mayor esencia está en el piano y en las pequeñas danzas. Estas obras ya sinfónicas o con ese lenguaje sinfónico no eran muy familiares para él y naturalmente no es que sea una obra mala, pero no es la más representativa. Don Luis Antonio Calvo murió en Agua de Dios el 22 de abril del año 1945, pero hoy estamos conmemorando el nacimiento en Gambita. La pianista antioqueña Teresita Gómez grabó para el Fondo Cultural del Café la mayoría de sus obras para piano. Y de esta grabación de Teresita Gómez vamos a presentar Lejano Azul.
Estamos ahora, maestro Rodolfo Pérez González, en las conmemoraciones del 25 de julio y encontramos en el año 1788 la terminación por Mozart de la Sinfonía número 40, Kegel 550. Sí, en realidad esta sinfonía no es la número 40. En la actualidad el número que le corresponde vendría a ser más o menos el 52, gracias a que han aparecido 12 sinfonías juveniles. Pero ya la renumeración de las sinfonías y de la obra de Mozart fue muy compleja y entonces se dejó hasta la número 41, el orden más o menos cronológico de las composiciones, y a partir de ahí las sinfonías juveniles que fueron encontradas después, aunque se sabe que fueron compuestas muchísimo antes que las otras. Lo cierto es que las tres últimas sinfonías de Mozart, la 39, la 40 y 41, fueron compuestas en un término muy breve, supremamente corto. Y de esto hay una información que viene de primera mano, porque es la entrada en el catálogo que el propio Mozart llevó de su obra. Según esta fuente que es de absoluta veracidad, la sinfonía en mi bemol, es decir, la número 39, fue terminada el 26 de junio y la número 40 fue terminada el 25 de julio. Es decir, esto nos indica que no trabajó en ella no llegó al mes, en realidad fue menos de un mes de trabajo. Y esto es sorprendente si se tiene en cuenta que luego del 25 de julio al 10 de agosto compuso la Sinfonía Júpiter, que es una de esas maravillas absolutamente incomparables, lo mismo que la 40. Cabe pensar que en realidad estas tres sinfonías, que son tan distintas en estilo y en carácter, no fueron realmente conocidas en su época. No se sabe oficialmente de ninguna interpretación, salvo la duda que hay sobre un concierto que fue dirigido por Antonio Salieri, en el que parece que presentó la Sinfonía número 40 por primera vez y por única vez en vida de Mozart, y Mozart no asistió a ese evento. En realidad, esta obra ha gozado de una admiración intensa y grandísima a partir del romanticismo que la tiene convertida como en la quinta esencia de la música del siglo XVIII. De todas maneras, es una de las más nobles realizaciones de la música mozartiana. La misma tonalidad, el sol menor, es la tonalidad de la tristeza, la tonalidad sombría en manos de Mozart. Maestro, a finales de los años 60, un español, Waldo de los Ríos, hizo arreglos de obras famosas, entre ellas de la Sinfonía número 40, moda que después se continuó con otros directores de orquesta como Fran Purcell, como Paul Muriat, de orquesta de música ligera, naturalmente. ¿Esto le ha hecho bien a la música o por el contrario le ha hecho mal a estas grandes obras, como el caso de la Sinfonía 40, que su primer movimiento, además, digamos, de las grabaciones serias, se popularizó a raíz de una de estas orquestaciones? Yo no creo que se popularizara, yo creo que se vulgarizó, que en realidad la popularidad de la 40 es infinitamente grande y lo único que hacen estos señores es reformar lo que estaba bien hecho. Es decir, es más o menos como comprarse uno un Mercedes último modelo y llevarlo antes de estrenarlo a un taller de sol y sombra para que se lo arreglen. Y se lo arreglen y le adapten cualquier montañerada. Algo así por el estilo ocurre con estos arreglistas. Y no es una moda nueva. En realidad la moda de los arreglos ya se quejaba en el siglo XVI Francisco Guerrero de los arreglistas. Había gente que se proponía arreglarlo todo y arreglar lo que no estaba descompuesto. En realidad muchos arreglaban para 3 voces una obra que era para 6 o que era para 10 y le hacían mejoras a las cosas, es decir, hacían unos verdaderos esperpentos de obras verdaderamente maravillosas. Lo único que sí es cierto es que se querían filar al lado de la popularidad y del mérito de los grandes autores, en cierta forma de participar de esa gran popularidad. Yo creo que sobre la 40 se han cometido muchos, pero muchísimos sacrilegios, y realmente no creo yo que le haya hecho ninguna ayuda a la popularidad de esto.
Hay otro fenómeno en otra obra de Mozart, como el caso de el adagio del concierto número 21 en do mayor. Elvira Madigan. Exacto. Ya los fabricantes de discos lo publican así, el concierto Elvira Madigan. Y mucha gente que no vio la película o que no tuvo oportunidad de darse cuenta de la película, pues simplemente no saben por qué lo llaman así. Si era una amiga de Mozart. No, no era ninguna amiga de Mozart. Es una película sueca muy bella, entre otras cosas, en la que utilizan como música de fondo este pasaje. Y en este caso, absolutamente respetado, es decir, sin modificación de una sola nota. Es decir, está tratado en su forma original y sin sacrilegios. Por eso yo creo que todos estos arreglos, y sobre todo arreglos de cosas como Mozart, es que Mozart es como mejorar el agua pura, es decir, son cosas absolutamente inmejorables. Si alguna cosa está bien hecha dentro de la música, es la música de Mozart. Yo creo que es el único que no admite el punto de comparación de que sea susceptible de mejora en ningún caso. Escuchemos un fragmento de la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, concluida el 25 de julio del año 1788.
Música